8:40. Continuamos en Radio Análisis. Quiero hacer una mención nomás, después le vamos a dar continuidad al tema, pero muy temprano, porque hay una diferencia horaria significativa, el presidente de la República creo que es su último día de gira en Italia, ha estado participando de algunas actividades y una de ellas fue un homenaje a Bernardo Leighton, que se están cumpliendo 50 años del atentado en su contra, un atentado brutal contra un dirigente político que era tan republicano que le decían el hermano Bernardo, ¿no? Por su manera fraternal de tratar a las personas y de hacer política. Bueno, a él lo atacó la DINA y es importante tener memoria de esto cuando hay tiempos en los que se trata de defender lo indefendible. Buenos días, Monserrat Rolando. Buenos días. No, claro, y 50 años también es un hito importante para remarcar. Claro, y decir que sobrevivió es decir una verdad, pero una verdad media, porque la verdad es que nunca más pudo retomar su actividad política como consecuencia de las secuelas que tuvo ese atentado. Bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas. Teresa Valdés, muy bienvenida. Gracias por estar acá como siempre. Muy feliz yo de estar de nuevo con ustedes acá. Mucho gusto estar con John también. Y John Enríquez, como siempre, muy bienvenido. Gracias por estar acá. Hola Pato, muchas gracias por la invitación. A la Monse, hola también Teresa, un gusto estar con ustedes hoy día. Sí, bueno, bienvenidos John, Teresa. Harto que comentar este día miércoles y quería partir, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar o leer parte de las declaraciones de la Contralora Dorothy Pérez, que tuvo una alocución bien extensa ayer en ENADE. Yo la escuché completa, pero bueno, hoy la prensa también, y ayer en la tarde, reproduce varias de sus declaraciones, porque además estuvo en el Congreso después en el contexto de la ley de presupuesto. Pero bueno, quería remarcar dos aspectos y ustedes pueden explayarse en otros si quieren. Lo primero, me llamó la atención, entiendo que no es primera vez que se invita para un ENADE a un contralor o contralora en este caso, pero me llamó la atención que ya hiciera una exposición extensa, además, cuando las atribuciones de la Contraloría tienen que ver con el sector público y no con la empresa privada, que es, digamos, el motivo de esa convocatoria. Y evidentemente ahí ella hace una exposición respecto de lo que se ha hecho, entrega algunos adelantos de lo que se viene para este año 2026. Fue aplaudida de pie, claramente fue la figura de ese encuentro. De hecho, la prensa vespertina lo destaca así, que fue canonizada, creo que es el título de la segunda. Pero bueno, me llama la atención eso, ¿no? Y por otro lado, que es algo que se ha dicho también, la Contralora Dorothy Pérez no ha hecho ni más ni menos que hacer su pega y usar sus atribuciones. Entonces, la duda que surge es que estaban haciendo los contralores anteriores, ¿no? Porque ella está haciendo uso de las atribuciones que tiene como contralora, y claro, surge esta duda porque, digamos, ella está haciendo la pega correctamente, que es lo que corresponde, por cierto, ¿no? Bueno, ahí, Teresa, le cedo la palabra partiendo contigo. Yo la escuché entera y la verdad es que me produjo todo tipo de sentimiento. Por un lado, por eso, porque solo estaba diciendo que está haciendo lo que tiene que hacer, está en el mundo de los empresarios, pero ella en el fondo lo que hizo fue validar y en el fondo valorar el empleo público y el sector público y toda su parte final de agradecimiento, ¿no es cierto?, a los educadores, a todos. O sea, la verdad es que fue un acto de homenaje al empleo público, a mi modo de ver, porque estuvo permanentemente resaltando la importancia del quehacer público y de hacerlo bien, por supuesto, y hacerlo bien y de fiscalizar y de controlar y que se puede hacer mejor. Pero el tono, sobre todo el tono final, es de un apoyo frente a la polémica respecto del rechazo, digamos, el cuestionamiento del empleo público. La verdad es que ella hace un gesto, digamos, de valoración. En el fondo dice, claro, hay problemas, pero, ¿no es cierto?, el Estado funciona gracias a todo esto. Me produce además una otra mezcla de sentimientos, porque tiene que ver con
es muy femenina su manera de presentar, era realmente casi escolar en su manera de presentar, no estaba haciendo un discurso político, estaba haciendo bien la tarea. Y eso es muy femenino, me resulta muy familiar, digamos, con muchas otras mujeres que están en cargos de ese tipo. Por otro lado, cuando uno lo mira desde quienes son afectados por las revisiones de la Contraloría, a veces la Contraloría se instala, ¿no es cierto?, en una institución, en un municipio, en una delegación presidencial o qué sé yo dónde, por meses revisando y revisando, y a veces revisa cosas donde hay falta de criterio. Entonces uno tiene sentimientos mezclados, porque nos consta que cuando se trata de revisar los fondos concursables, ¿no es cierto?, empiezan a ver si el taller no sé cuánto de las señoras de Puerto Cisne entregaron un comprobante del café que hicieron en la reunión, en la actividad, digamos, que fue financiada por un fondo concursable. Entonces, me parece, tiene de todo, pero me parece que ella hizo una afirmación respecto al valor del sector público, y por supuesto que cuando habla del tema de las licencias, después dice, bueno, afortunadamente esto también se está viendo para el sector privado, diciendo, o sea, esto no es solamente acá. Eso me pareció, y claramente se robó la película, y yo creo que rayó la cancha también para los candidatos y candidatas, porque es con una contundencia tan grande respecto del quehacer, que creo que ya rayó la cancha. Sí, pues bueno, acaba de ocurrir un temblorcito, ¿ah? Así es que Teresa demostró su total entrenamiento para este tipo de cosas. Parece que no se dio ni cuenta, pero bueno, les vamos a contar ahí en los próximos segundos. Lo importante es que ya pasó, así es que y bueno, y tenemos mucha habitualidad con estas cosas, así es que qué bueno que no fue fuerte. Siguiendo lo que comentaba Teresa, John, también te quería preguntar cómo lo ves. Yo también me quedé con la impresión que el eje de su intervención era valorando la función pública, ¿no? Pero dudé de mí mismo porque, como en lo personal yo valoro la función pública, dije, no, a lo mejor estoy confundiendo deseos con la realidad, pero tuve esa percepción, ¿no?, de que no era una manera de entrar al debate, que no lo hace directamente, lo hace de manera lateral, pero uno saca las propias conclusiones, reivindicando la función pública más que objetándola, ¿no? Y también yo creo que eso abre una vía para poder discutir debidamente sobre cómo debe funcionar el Estado. O sea, no se trata de que sea en blanco y negro. El Estado puede mejorar en muchos ámbitos de su funcionamiento, evidentemente, donde hay situaciones de ineficiencia, de falta de la probidad, deben ser enfrentadas, pero eso no quiere decir, o no querría decir, que el funcionamiento del Estado en general y de la función pública en particular sea como lo plantea Cristian Valenzuela en su columna, ¿no? Ayer entrevistábamos a la profesora de la Facultad de Derecho, Gladys Camacho, quien advertía que efectivamente el Estado tiene problemas donde hay muchos ámbitos en los cuales mejorar, pero que los mecanismos de control del gasto público son mecanismos que están bastante instituidos, ¿no? O sea, no es que alguien pueda llegar y decir gastemos la plata en esto, salvo que tenga, por supuesto, el espíritu de vulnerar la ley. Entonces, yo creo que de alguna manera la intervención de la Contralora dialoga con este otro debate que venía de arrastre, que era el debate a partir de la columna de Cristian Valenzuela. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que, perdón, yo creo que el fenómeno de la Contralora no es algo que uno recién se dio cuenta ayer, justamente en ENADE, lo que significaba en este caso para el empresariado. Yo tuve la suerte de escucharla en una conferencia aquí mismo en la Universidad del Desarrollo, en un foro de salud, después del rol que tuvo la Contraloría en detectar el tema de las licencias irregulares en el sector público, y desde allí ya pude constatar de que ella genera algo que probablemente sus antecesores u otras autoridades públicas no generan, que es confianza, respeto, admiración, porque es una persona muy sobria, además, es una persona que tiene cualidades que la hacen, además de sus habilidades de comunicación, que es muy clara para transmitir los mensajes, ser una persona muy valorada. Y yo me quedo con dos cosas positivas quizás de la presentación de ayer. Una es el fin pedagógico, que se tomó un tiempo para explicar qué es lo que hace y qué es lo que no hace la Contraloría. Usualmente el rol del Contralor es el rol más gris, en el sentido de que no es muy vistoso el rol que genera la Contraloría, y es un rol
cuando que es molesto para los gobiernos y que es secundario para la ciudadanía. Pero el problema es que el 90% de la ciudadanía probablemente no sabe bien lo que hace la Contraloría. Incluso gente que participa en el ecosistema político no conoce bien las atribuciones que tiene la Contraloría, y ahí me parece que hay algo especialmente destacable, que es una autoridad que es consciente del rol de la institución que representa y que lidera, y que al mismo tiempo no se extralimita y no invade atribuciones de otros órganos del Estado. Es decir, es muy republicana e institucional en ese sentido, y me parece bien que tenga ese rol pedagógico, y espero que todas las autoridades también no vayan más allá de lo que las atribuciones por la ley le permiten, ni invadan atribuciones de otros órganos, porque eso genera incertezas jurídicas, genera muchos efectos negativos para las personas. Y en segundo término, me pareció que su presentación fue sólida, y hizo un llamado también, y aquí probablemente hay una cuestión que pasó quizá un poquito más desapercibida. Tomó una postura respecto a la permisología. Aquí fue quizá un poquito más osada en decir, detrás de cada permiso, detrás del rol del Estado en el desarrollo de actividades empresariales, o en el apoyo, autorización o prohibición de actividades empresariales, hay familias, hay personas, hay actividad económica que se tiene que desarrollar, y marcó un punto en el sentido de Estado al servicio de las personas, así lo leí yo por lo menos, sí. Y que a mí me parece valioso que lo haya hecho. Y cuando tú planteas la discusión, Pato, yo estoy completamente de acuerdo contigo que aquí no necesariamente pasa por tamaño del Estado, sino que lo que hace Dorothy Pérez y lo que hace la Contraloría en este caso es reforzar, a mi juicio, el ejercicio de la función pública, que yo creo que en muchos ámbitos es insustituible, por ejemplo, administración de justicia, por ejemplo, en relaciones exteriores, en otros puede ser más discutible o no, pero lo cierto es que el grueso de los funcionarios públicos hace su trabajo de buena forma, y el que la Contraloría esté haciendo su trabajo, identificando a aquellos que no hacen bien su trabajo, o donde hay zonas grises de gasto público mal ejecutado, me parece que solo ayuda a esos buenos funcionarios a hacer mejor su trabajo y a fidelizarlos de alguna forma, y a resaltar su valor en la sociedad para todos los que somos usuarios de prestaciones públicas o servicios que otorga el Estado. Entonces ahí me parece que es valioso, y donde el Ejecutivo, no sé si el Ejecutivo, pero el mundo político tiene que tomar acción más allá de aprovechar la instancia de la discusión de la ley de presupuesto para revisar la dotación de Contraloría, que yo creo que es más importante que se dicten leyes o que se dicten nuevas atribuciones para nuevos órganos, o que se creen nuevos órganos, es que la ley existente sea bien aplicada y que sea bien fiscalizada, y ahí si la Contraloría estima que pueden haber espacios para mejorar la fiscalización del cumplimiento normativo y del gasto público en particular, me parece todo razonable que eventualmente se aumente la dotación, los presupuestos. Pero donde yo creo que el Ejecutivo tiene que tomar nota es que para reforzar la labor del sector público, para revitalizar, si uno pudiese llamar, el rol que juega el Estado en materias muy importantes, es fundamental no volver a chutear la discusión del empleo público. El empleo público requiere ser modernizado. Hay un diagnóstico súper amplio, salvo obviamente algunos que son más críticos, o las asociaciones gremiales de funcionarios públicos, pero hoy día el régimen del servicio público es muy anacrónico y no está respondiendo ni a lo que quieren los funcionarios capacitados, especialmente la generación sub-40, que necesita más flexibilidad, que necesita carreras más dinámicas, si uno pudiese llamar de alguna forma, y eso hace que para mí por lo menos sea inevitable llevar la discusión hacia allá. Monse, bien breve, a propósito del temblorcito, que tenemos un primer reporte, el del Centro Sismológico de la Universidad de Chile. Claro, en la región metropolitana no se sintió fuerte, pero sí en la región de Coquimbo, que es donde está localizado el epicentro. El primer reporte, el temblor ocurrió a las 8:43 de la mañana, da una magnitud de 5,6, y el epicentro a 10,24 kilómetros al sudeste del Parque Nacional Fray Jorge. Eso ya es más cerca de la ciudad de Ovalle, ¿ya? Así es que este es el primer reporte. Por supuesto, más adelante les iremos contando otros detallitos. Sí, un temblorcito acá en la región metropolitana, pero en Coquimbo se sintió más fuerte, por cierto. Teresa, esto nos da pie para hablar sobre, como lo decía John, el gran tema, y que lo hemos hablado en otras ocasiones también, del empleo público, de la modernización del Estado, a propósito también de las licencias médicas.
la inamovilidad de algunos funcionarios, qué pasa cuando llega una administración y hay funcionarios que no se pueden remover, por lo tanto llegan con otros funcionarios que son afines, digamos, a ese gobierno y que hay tope de funciones. Eso es algo que se debiera revisar. La reforma al estatuto administrativo, que también tiene cierta transversalidad de apoyos. Acá me acuerdo, entrevistamos a la diputada Gael Llomas hace algunos meses, que ella misma lo planteó. Pero una cosa es avanzar en esa discusión, que es necesaria, hasta cierto punto urgente también, y otra cosa es generalizar respecto del empleo público, que es lo que hace esta columna. O sea, todos entendimos, cuando leímos la columna de los parásitos, que hablaba del Estado. No dice algunos funcionarios. No es lo que entendimos, es lo que dice. Es lo que dice, sí. Claro. Porque ayer él lo puntualizó, dice, no, en realidad yo me refería a algunos funcionarios, a los políticos. Un poco también echándose para atrás respecto de el planteamiento muy duro que tiene esta columna, ya lo hemos comentado varios días, Teresa, y ahí te pregunto sobre el impacto que pueda tener. Algo hablaba Pato con Claudio Alvarado, que él calificaba como un error en la estrategia de republicanos. Podríamos decir que es republicano, porque el mismo Kast le presta también ropa en buen chileno a Cristian Valenzuela, que es como una suerte de Andrés Chadwick del presidente Piñera. O sea, digamos, es su asesor de mayor confianza. Y bueno, el impacto político electoral que pueda tener esto, porque primero está esto que se instala, ¿no? Este concepto de los parásitos. Uno puede decir, es una cuestión que genera apoyo ciudadano, puede ser un golazo, es una interpretación. Y la otra es que puede ser un disparo en los pies, porque cuando se conoce que Cristian Valenzuela tiene en este momento actual, ¿no? Una participación como funcionario del Estado, y además toda su trayectoria lo ha sido, es como que yo apunte con el dedo a los que comen carne, y para no decir otra cosa más grave, y me pillen comiéndome un pollo. O sea, en el fondo se ve pillado en lo mismo que él cuestiona, ¿no? Y ahí se ve una suerte de doble estándar. ¿Cómo lo ves tú en ese plano? A ver, mira, antes de salir del tema anterior, en Chile se viene discutiendo modernización del Estado de hace muchos años. Se han hecho muchas cosas, se han instalado comisiones, se creó la alta dirección pública, se ha avanzado en la cosa de servicio civil. Hay un tema que tiene más que ver con la cultura política de nosotros, que efectivamente llega un gobierno y, ¿no es cierto?, reemplaza, opone o contrata y deja en la huesera, que se llama la huesera, a la gente que no piensa como ellos. Y eso tiene costos, sin duda, costos graves para el ejercicio. Yo lo digo por mi experiencia, digamos, cuando yo estuve, digamos, en el Ministerio de Salud, y lo digo por personas que han tenido que asumir después, porque eso además tiene un efecto súper dañino sobre el propio empleo público, el propio funcionario. Es súper brutal esta cosa de que llegan, ¿no es cierto?, y te ponen gente encima y te dejan de lado y nunca más. Sé de personas que las dejaron en una oficina en el gobierno pasado, las dejaron en la oficina del Ministerio de Salud sin darle un solo trabajo. Y eso no tiene que ver con el tema de cómo está construido, digamos, el empleo público, sino que también con la responsabilidad y con lo que hacen los políticos, digamos, o las administraciones. Es muy grave y genera daño. Cuando yo lo sé por amigas mías que han llegado a un ministerio, y si el personal está tremendamente dañado porque han estado 4 años siendo maltratados porque, ¿no es cierto?, había una administración que no cumplía. Y puedo decirles lo que ha significado mantener algunas políticas a pesar de la posición, digamos, de las nuevas autoridades, concretamente en lo que fue la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. O sea, realmente fue maravilloso que existieran esas funcionarias públicas, digamos, que mantuvieron, a pesar del deseo de la autoridad ministerial de echar abajo reglamento, echar abajo una serie de cosas. Entonces, tiene muchos ribetes, digamos, el tema es nuestra cultura, cómo se llega, digamos, porque pareciera que los funcionarios son máquinas que están operando y no. Creo que efectivamente, como decía Alvarado, es muy arriesgado lo que hace, digamos, Kast, prestarle ropa a Valenzuela, porque Valenzuela podía decir cualquier cosa y Kast podría haberse lavado las manos, pero le presta ropa y dice, yo lo hubiera hecho peor, yo lo hubiera dicho peor. A mí me parece de una violencia y de una actitud de desprecio, y de verdad que
hoy día pareciera que el sector privado tiene tanto que ver con lo público, que se olvida que quien sustenta lo público es digamos, el funcionariado público. Entonces, incluso cuando dicen mucho privado, son las superintendencias las que tienen a estar ahí, se le cuestiona a las superintendencias que no estén fiscalizando suficientemente, sea en salud, en educación, en lo que sea. Entonces, me parece que además en este país sigue siendo el empleador principal, sigue siendo el Estado. Entonces, es una jugada muy rara. Creo que retrocedió, que en su imagen de que había recuperado está nuevamente así como callado, como buena persona, como gentil. Además, el populismo de llevar a una mujer indígena y de citar a otra, ¿no es cierto?, exitosa en Estados Unidos, me pareció de un populismo realmente barato, pero acá muestra su verdadera cara. O sea, lo que hizo la columna de Valenzuela nos volvió a mostrar al cast, que es el cast, digamos, que nosotros sabemos que es lo que ha hecho el Partido Republicano. Recordó que era el Partido Republicano. Bueno, yo creo que ayer de lo de NADE, Teresa, aparte de lo que tú agregas, quedaron también algunas preguntas interesantes si uno se sale un poquito de la trinchera. Por ejemplo, la pregunta que le hacía el ministro Grau cuando intervino al empresariado, donde les preguntaba o los invitaba a que se preguntaran qué tipo de Estado era el que el empresariado necesitaba, ¿no? Porque para ciertos asuntos parece ser funcional un Estado más fuerte, que regule bien las reglas, y para otros parecería ser que sería más funcional un Estado más débil. Bueno, son preguntas bien de fondo, interesantes, y que yo creo que es saludable abrir esos debates más que quedarnos en las trincheras o en los blancos y negros. Pero bueno, vamos a continuar con estas conversaciones después de la pausa. Son las 9:01, vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Te invitamos a participar de la Semana Campesina de la Universidad de Chile, Sin Campo No Hay Ciudad, entre el sábado 18 y viernes 24 de octubre. Ante la crisis climática, las migraciones rurales y el abandono del campo, conoceremos en la voz de sus protagonistas las trayectorias de quienes trabajan y viven de la agricultura y su entorno. Conversatorios, talleres, exposiciones fotográficas y mucho más serán parte de esta iniciativa universitaria. Te invitamos a revisar la programación, los distintos lugares de la región metropolitana e inscribirse en las actividades de la Semana Campesina 2025. Más información en www.catedracampesinayalimentacion.uchile.cl. Comienza el Foro de las Artes 2025. El encuentro de creación artística más grande de la Universidad de Chile se realizará hasta el 26 de octubre. No te pierdas las más de 30 actividades artísticas gratuitas y abiertas a todo público. Teatro, conciertos,
espectáculos de danza, exposiciones y mucho más. Revisa toda la programación en forodelasartes.uchile.cl y en la cuenta de Instagram @forodelasartes. No te lo pierdas, te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Oye, me pillaron de sorpresa, ya, está bien. Tenemos concurso, por eso estamos escuchando esta música, porque estamos conmemorando el aniversario del maestro del barroco con un programa vocal dedicado a su obra. ¿De quién estamos hablando? Por supuesto, de Johann Sebastian Bach. La camerata vocal de nuestra universidad va a presentar mañana jueves 16 de octubre a las 19 horas el concierto Bach 275, aniversario de la muerte de Johann Sebastian Bach. Tenemos 5 entradas dobles para que ustedes puedan ir. Los primeros que marquen, como lo hacemos habitualmente, al 22-977-1579, y en poquitos minutos les decimos quiénes son las y los ganadores de estas entradas para ir a ver a la camerata vocal de la Universidad de Chile celebrando la vida y la obra de Johann Sebastian Bach. Bueno, hecha la mención, volvemos al debate, a asuntos un poco más ríspidos, pero por supuesto muy importantes también y que tienen que ver con el futuro de nuestro país. John, queríamos darle una última vuelta al episodio Valenzuela, de si favorece o no a Kast, y en la pausa con Monse nos hacíamos algunas preguntas que voy a tratar de resumir, Monse, en una. Porque es evidente que en el plano de la discusión política, de los medios de comunicación, de los partidos, la columna republicana salió para atrás. O sea, tuvo que recular y el gesto de Cristian Valenzuela expone por sí solo que el intento por arrancar hacia adelante no resultó. Pero nos preguntábamos en la pausa si opera de tal forma con la ciudadanía. De si no habrá algún estudio o alguna percepción que por decir este tipo de cosas, aunque sean arbitrarias, un poco injuriosas, la candidatura termine saliendo fortalecida en vez de debilitada, ¿no? Y esa es una pregunta que entiendo que no se termina de responder científicamente, porque no he visto ningún estudio donde diga cuáles son como los comportamientos predecibles de esa gran masa del electorado que va para allá o para acá. Pero bueno, al menos como pregunta y para que lo conversemos vale, así que te la traslado. A ver, como consideración preliminar, yo creo que nunca es bueno para un candidato cuando sus asesores o sus voceros, quien sea, capten la atención de la opinión pública. El ejemplo más nítido es justamente lo que pasó con Laura Albornoz, que terminó saliendo justamente de la vocería de Janet Jara. Dicho eso, yo creo que esto tiene una doble dimensión. Primero, solamente decir que considero que Cristian Valenzuela es una persona muy competente que ha demostrado, no solo en el rol de asesor del Partido Republicano, de lograr posicionar ciertos temas, cierto contenido,
y una mirada respecto al desarrollo de la candidatura de José Antonio Kast, sino que también en el ejercicio de sus funciones previas ha dado cuenta que es un profesional muy competente y muy serio, que ha hecho un buen trabajo en general en todos los trabajos en los que ha estado. Creo que hay que mirarlo en dos perspectivas. Uno es la que planteabas tú, Pato, que es el tema de la opinión pública. A mí me da la sensación que el momento hoy día a mí me permite entender de que estas posiciones más nítidas, sin hacer los matices que yo creo que son necesarios, que son indispensables, y que después Cristian Valenzuela hizo, ayudan más a la posición de, en este caso, José Antonio Kast. Yo creo que hay una sensación relativamente generalizada de hastío con la administración pública o con el servicio público, y ahí lamentablemente pagan justos por pecadores, y lo digo muy lamentablemente porque me consta que hay muchos funcionarios públicos que hacen, la inmensa mayoría, sí trabajo muy bien, pero con fines electorales creo que puede ser favorable para José Antonio Kast en el corto plazo. Ahora bien, creo que en el largo plazo, o eventualmente en el caso que José Antonio Kast gane la elección presidencial y después gobierne, puede que sea inconveniente. Son como estas típicas frases que después, cuando pase algo malo o cuando se cometan errores, que obviamente van a haber errores y equivocaciones, va a reflotar no solo la columna, sino que opiniones que se pudieran haber vertido antes, y lo pone en el ojo del huracán, o probablemente lo va a poner en el ojo de muchos adversarios políticos para que después cualquier equivocación o error, sea de Cristian Valenzuela o sea del Ejecutivo o de José Antonio Kast, sea como la persona que tenga que dar un paso al costado, que tenga que ser removido. A mí me quedó un poco la sensación a lo que dijo Giorgio Jackson, ¿se acuerdan? En alguna oportunidad en un webinar a propósito de los superiores moralmente, que después eso genera muchos anticuerpos en mucha gente. Entonces yo creo que de corto plazo puede ser efectivo, pero en el mediano plazo, para la construcción de confianza, para la generación de acuerdos que permitan de alguna u otra forma que avance el programa de gobierno, que yo creo que tiene muchos elementos positivos, el de José Antonio Kast, también el de Evelyn Matei, puede ser que lo haga más difícil en el mediano plazo. Sí, Teresa, bueno, yo ayer escuchaba un análisis de Axel Callis, que en realidad fue el día lunes en la noche en un programa de televisión, donde él decía que no tiene claro si es que Kast, por ejemplo, va a capitalizar con esta controversia de los parásitos, porque a la ciudadanía en general no le hace mucho sentido esto de recortemos plata del Estado, pero sí le hace sentido si tú dices voy a recortar para, por ejemplo, terminar con las listas de espera, para mejorar las pensiones, ¿no? Para gasto social, que no es la propuesta de José Antonio Kast. De hecho, ayer Cristian Valenzuela, en la participación que tiene en una radio, en Tele 13 Radio, él dice, bueno, nosotros lo que proponemos no es populista, porque no proponemos recortar para entregárselo a las personas, sino que proponemos recortar los 6.000 millones de pesos porque el Estado está en una situación grave, terminal, en fin. Él mismo reafirma que en realidad el recorte de los 6.000 millones no es para reasignarlo, por así decirlo, en gasto social, que es parte también de lo que propone, por ejemplo, Evelyn Matei. Solamente lo menciono, y si tienes algún comentario al respecto, para que después vayamos también a lo que ocurrió en ENADE, volviendo al principio, entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. No, yo volvería a lo de Evelyn Matei con Kast, que me parece que fue muy atinada la observación de Janet Jara, aunque obviamente en ese contexto de hacer el gesto que le pido disculpas y no sé qué más, me pareció divertido, vamos a decir, por decirlo menos, porque el problema de la violencia política digital está que arde, digamos. O sea, no fue curiosa el debate, me pareció interesante por el tono general, todo un tono absolutamente republicano, respetuoso. Tal vez se salió de madre un poquitito el Minami, tirando un poquitito de cosas como siempre, pero en ese contexto, digamos, uno dice, bueno, el tema es que proponemos para el país, que ofrecemos para el país. Entonces, este tema de la disculpa de que generosamente Evelyn Matei le dice a Kast que lo perdona, no se condice mucho con el nivel de que los bots siguen existiendo, que uno se mete a cualquier red social y ve los comentarios y los analiza los comentarios y ve que está absolutamente la misma práctica. Entonces,
Eso me parece, digamos, que es distraernos, que el tema, como dijo Janet Jara, se trata de qué es lo que estamos proponiendo para el país y que ese gesto es para la audiencia, para esa audiencia que estaba ahí, que además fue el mismo Castel que dijo de que estaba en el lugar donde se definía el futuro del país, donde realmente se construía el país, donde realmente se decide qué es lo que podemos esperar como país, que son los empresarios. Sí, ahí, Teresa, te pregunto, ¿no? Respecto, ya yendo al fondo del tema de esta disculpa, de esta aceptación de disculpa que hizo Evelyn Matei, que fue llamativo, ¿eh? De hecho, hay algunos que señalan que esto era poco creíble, una estrategia, todo hay que leerlo en clave electoral. Fue construido, porque en ningún momento durante el debate Kast le pide disculpas. No, se refería a algo que él dijo la semana pasada. Y por que lo tanto ella lo quería decir. Claro, ella lo quería decir, pero no fue lo que hizo Kast la semana pasada, en rigor no fue una disculpa, porque en una entrevista, creo que fue una entrevista radial, el periodista le pregunta si es que Matei había dicho que él no se había disculpado, y él utiliza, de hecho, las mismas palabras que dice el periodista para decir, bueno, pucha, disculpas, ¿no? Pero no es como que le hiciera le pidiera una disculpa o que tampoco retrocediera respecto del tema del uso de los trolls y los bots, que no solamente han afectado, por cierto, a Evelyn Matei. Pero bueno, ¿cómo lo analizas como estrategia política? Matei mostrándose también como una persona que elude los conflictos, como con una... poniéndose un poco el traje de estadista, ¿no? Es una interpretación posible, y si lo consideras creíble o no, Teresa. O sea, es evidente que ese fue el interés y ella iba a decidir hacerlo. Antes de contestar la tarea que tenía que hacer, que era referirse o hacer la pregunta, ¿no es cierto?, de acuerdo a la metodología, quiero decirte, Kast, que te perdono. ¿Quién te perdono? El te perdono siempre está en una posición de superioridad, no deja de ser divertido, porque yo soy tan buena y tan grande y tan todo que te perdono porque hay un beneficio superior. Para mí fue claramente un acto político y claramente fue el mostrar, yo estoy, digamos, en una actitud de superar todas las dificultades porque tenemos un propósito común. Lo que pasa es que eso era un discurso claramente para su sector, no para el país, para su sector. Pero el interés es mostrarse, ¿no es cierto?, como parte de quienes son capaces de conversar, de ponerse de acuerdo, de dar por superadas ciertas tensiones que son normales. Sí, fue una estrategia política. Y claramente Kast no le importó nada. Él dijo que claro que ella lo había acompañado cuando a él lo habían agredido también. O sea, dijo, sí, esto es de buena crianza, esto es buena familia, esto es lo que correspondía, pero en ningún caso se hizo cargo de que efectivamente había habido digamos, una violencia política que ha sido de su sector, el más violento de todos, hacia no solo Matei, hacia todo. Sí. Bueno, queríamos cambiar de tema y llevarlos a... el aniversario que está adviniendo, que es el del estallido social, que es el próximo sábado. Se cumplen ya 6 años desde aquel... ¿Cómo pasa el tiempo? Desde aquel hecho súper importante. Y quería proponerles, porque a mí me ha resultado interesante como hilo conductor, primero la lectura y luego la entrevista a propósito del libro que le hice ayer a Sergio Mico. Que fue, como ustedes recordarán, una figura controversial durante el estallido en su calidad de director del INDH, que fue muy criticado desde el mundo progresista, de izquierda y de las organizaciones de derechos humanos porque en el momento de la ofensiva más aguda contra el presidente de la República, que era la de la acusación constitucional, Sergio Mico señaló que las violaciones a los derechos humanos no eran sistemáticas, ¿no? Y esto de alguna manera le quitó el piso a la acusación que tenía por propósito destituir al presidente. Bueno, esto hasta el día de hoy ha producido, por decirlo de alguna manera, la gratitud o la simpatía del piñerismo, que ha valorado la posición que tuvo Mico en ese momento. Pero la verdad es que tanto en el libro como en la entrevista, lo que hace Mico es tratar de complejizar y de explicar el rol que le tocó jugar y al mismo tiempo aportar en su calidad académico con una reflexión un poquito más a la distancia respecto a lo que ocurrió durante el periodo. Entonces, no solamente señala y fundamenta eso,
no solamente critica y cuestiona las funas, que son algunas de las cosas que han destacado otros medios de comunicación, sino que también señala otras cosas relevantes. Por ejemplo, plantea él de que hay un problema de fondo que tiene que ver con la dificultad de nuestras instituciones de poder procesar los problemas sociales, y que el estallido no surge de la nada, sino como una consecuencia del acúmulo de deudas con la sociedad chilena que no se han resuelto. Luego plantea que él en su momento valoró y apoyó tanto la posición del presidente Piñera como la de las fuerzas políticas que concurrieron a firmar el acuerdo del 15 de noviembre, pero manifiesta con mucha preocupación que los contenidos de ese acuerdo en ningún momento se continuaron ni se implementaron, ¿no? Y por último señala que en general, dice él, y voy a leer porque es el título con el que publicamos en la versión escrita de esta entrevista, se ha instalado la idea del estallido como un paréntesis, lo que encuentro peligrosísimo. Bueno, como ustedes pueden ver, es un libro que en las palabras del propio Sergio Mico tiene por propósito abrir el debate, no cerrarlo, ¿no? Y por eso lo traigo a colación. No es para hablar de Mico, sino de algunas de estas ideas que a mí por lo menos me hicieron un subrayado personal y que quería compartir con ustedes. John. A ver, yo creo que el pronto aniversario del estallido social es más complejo para Janet Jara hoy día que para Evelyn Matei y José Antonio Kast. Y eso quizá explica, estoy especulando simplemente, el por qué el cambio de los voceros también y cuál va a ser su estrategia en los últimos 30 días, donde hemos visto que Janet Jara está relativamente estancada en las encuestas y complicada también con la penetración de sus ideas fuerza. Dicho eso, primero sugiero un libro que escribió Faru que es una colección de ensayos interdisciplinarios que lo publicó el año pasado, que se llama Anatomía del Octubre Chileno, que trata de darle o ayuda a complejizar más aún el debate, porque se mira ese fenómeno o esa época de nuestro país de distintas perspectivas, desde la sociología, desde el mundo del mercado del trabajo, desde el mundo de la economía, desde el mundo de la seguridad, etcétera, y ahí uno se da cuenta de que es mucho más complejo. Y a mí, de todo lo que dice Mico en la entrevista, no he podido leer todavía el libro, lo que más interesante me parece es lo que decías tú, Pato, de si el estallido social fue un paréntesis o no. Y me atrevo a aventurar sin haberlo reflexionado tanto tampoco, que hay una mirada adicional que uno puede hacer del estallido social y que podría explicar en parte la respuesta de la ciudadanía de hoy, que es que el estallido social eventualmente fue un error, o sea, que se partió de un diagnóstico que estaba equivocado, que no era una cuestión que el problema no era la desigualdad o eventualmente los incumplimientos legales, normativos, éticos, etcétera, etcétera, sino que quizás el diagnóstico está equivocado y el problema está en que se aprobaron reformas o se aprobaron políticas públicas que terminaron afectando el motor del crecimiento económico que nos había hecho prosperar de forma muy evidente a mucha gente en la década de los 90 y los 2000. Entonces, la pregunta es, ¿el estallido social fue un paréntesis, fue un error, fue una oportunidad perdida? Quizás algunos dirán. Yo lo veo más como un error que derivó en dos procesos constitucionales que nos hicieron, o sea, que polarizó al país por una parte, pero que nos hicieron perder el tiempo, y que en paralelo el Congreso Nacional y la Presidencia de la República no lograron consensuar políticas públicas que nos ayuden a dar ese empuje, ese paso que necesitamos para alcanzar el desarrollo, y que ayer lo planteaba Susana Jiménez. O sea, que estamos todavía en una posición sólida a nivel de la región, pero no hemos logrado dar el paso que se requiere para alcanzar el nivel, el bienestar, la calidad de vida que tienen los países desarrollados. Y ahí uno puede hacer una reflexión que yo creo que más que una oportunidad perdida o un paréntesis, yo creo que es una década perdida, que parte con la aprobación probablemente, y así lo han manifestado. Recuerdo un paper de Patricio Órdenes y Pablo Paniagua también de Faro, que tienen su origen probablemente en la aprobación de algunas reformas en el gobierno de la presidenta Bachelet. Estoy pensando en la reforma laboral y en la reforma tributaria que dificultaron el crecimiento económico en nuestro país. Sí, bueno, hay muchas interpretaciones, por cierto, y son todas legítimas. Teresa, yo solamente quería agregar un elemento que lo decía Claudio Alvarado, director del IES, hace un ratito acá en la radio.
respecto de la manera en que la derecha o la centro-derecha procesa los conflictos sociales. Ahí Claudio Alvarado decía que hay una cuestión que se tiene que revisar, pensando en un próximo gobierno que podría eventualmente también ser de ese signo político, ¿no? Porque está la pregunta, que en realidad es imposible de responder, si es que el gobierno no hubiera sido de centro-derecha, si es que hubiera habido la movilización que ocurrió, la magnitud que existió, ¿no? Por lo tanto, también ahí quizás eso es un elemento para el análisis y la reflexión para ese sector, considerando la experiencia anterior, que bueno, ahí Claudio decía no solamente el 2019, sino que también el 2011, ¿no? Así es. Teresa. A ver, me pasan varias cosas. Yo pienso en el estallido social, o como le llamemos, la revuelta, como sea, y es evidente que son muchos, y eso lo dice Mico, son varios procesos simultáneos, son varios, y uno podría hablar de varios estallidos, de varios momentos, de distintos actores, y es una explosión claramente de insatisfacción, de crisis, digamos, de crisis. Que cómo se procesa en la crisis, claro, ese es el tema de fondo, qué capacidad tiene nuestra sociedad de procesar los conflictos. Pero decir que es un error es no entender los procesos sociales. Nunca, ¿quién es el error? Se supone que hay un liderazgo, alguien que conduce, y definitivamente este estallido no tuvo conducción. Parte de sus problemas, aunque uno puede decir que en algún momento sí adquirió conducción, que algunos sectores quisieron una cosa, otros otro, pero en su momento... Perdona, Teresa, solamente quiero hacer una precisión perfecta para que se entienda que lo que yo considero error es en la interpretación que le dieron en su oportunidad grupos de izquierda a el fenómeno del estallido social y lo que trataron de hacer en particular. Eso me refiero. No al estallido mismo. Claro. No al estallido mismo. Ah. O sea, como... Todas las interpretaciones las podemos considerar un error, y yo diría que cuando uno piensa después y mira para después, el hecho principal que tuvo los procesos constitucionales fue la incorporación del voto obligatorio. Para mí, como socióloga, para mí lo más impactante, habiendo participado, yo fui muchas veces, por supuesto, a la Plaza Dignidad, tuve que dejar de ir por un problema de alergia y de asma, y tuve que terminar una madrugada esperando que terminara lo que queda para ir al oxígeno. No pude volver por razones de salud, digamos. Entonces, claro, para mí lo más fuerte es decir que hay un país que no conozco. Porque uno podría decir el 2011, el 2016, pero para mí fue la sensación de que no sabíamos qué pasaba en el país. Para mí fue un despertar, digamos. Entonces, no solo Chile despertó en el sentido de que necesitábamos un cambio de fondo, sino que despertó a mirarse a sí mismo y a mirarse a sí mismo en todas sus debilidades. A mí lo que me impresiona esta mirada de que fallamos y no se retoma el crecimiento es la pérdida del sentido del agotamiento de una etapa de nuestro desarrollo económico y una pérdida del contexto internacional. Es como si ayer igual, todos vamos a retomar el crecimiento de los 90 como si fuera llegar y llevar. Es una pérdida, una falta de visión respecto de los cambios de contexto que hacen posible un desarrollo u otro. Entonces todos hablan de una cuestión que no va. Pero respecto del estallido social, para mí lo más fuerte fue encontrarnos con un país, y es el país real, y por eso yo siempre pienso que estamos mejor ahora que como estábamos antes del estallido, porque estamos obligados políticamente, socialmente, económicamente a vernos las caras. Ayer fue divertido cuando le preguntó Evelyn Matei a Caste por qué no habían apoyado el acuerdo nacional. Y fue bien brutal, porque en realidad lo mismo, no va a pasar nada, todo va a seguir igual y no sirvió para nada. Es como no entender los procesos. Yo siento que, claro, hemos vivido momentos dolorosos, estamos viendo momentos donde el uso del tema de la seguridad, del miedo y todo está muy... Pero eso más bien nos acerca que nos aleja a qué es lo que hay que hacer. Entonces... miro el estallido social y lo miro con sentimientos mixtos, digamos. Yo creo que tuvo una explosión de creatividad, de participación, de desarrollo de miles de cabildos de qué es lo que queremos, y que lo que pasó después fueron la pandemia, más que nada. Y ayer también se dijo al ENADE que quien paró, digamos, al estallido no fue el acuerdo nacional, sino que la pandemia.
Pero eso, digamos, nos traduce y nos pone en un escenario que nos obliga a mirar con otros ojos que son más verdaderos de los que teníamos antes. Y un desafío descomunal el poder responder a ese país real. Y pienso que esa es la tarea de hoy, ese es el desafío de las candidaturas. Entonces, que se usa electoralmente con nuevas metodologías, con nuevas medidas como pueden ser las redes sociales y todo eso, pero el gran desafío es responder a un país real que ahora sí sabemos más o menos dónde están, quiénes son, y vamos a tener la gran sorpresa porque por primera vez vamos a tener voto obligatorio en una elección presidencial y en una elección parlamentaria. Sí, pues yo, muy cortito, yo me acordaba a propósito de esta efeméride del estallido social, que el año pasado, el 18 de octubre, fue cuando el presidente Boric da esta conferencia eterna a propósito del caso Monsalve. El 14 de octubre del año pasado fue cuando se interpone esta denuncia, que luego sale un par de días después. Bueno, hay una conversación entre el presidente, la ministra del Interior, y un par de días después sale en la segunda, que fue lo que marcó el aniversario número 5 del estallido social. O sea, pasó por lado. Sí. Claro. Bueno, ayer Pablo Rodríguez del Instituto Libertad me recordaba algo que yo le había dicho alguna vez y que yo me había olvidado que le había dicho. Tere, tú que eres una destacada partícipe del movimiento feminista, que yo le había dicho alguna vez a Pablo que la manifestación del 8 de marzo del año 2020, que es la que ocurrió entre el estallido y la pandemia, había sido la más multitudinaria de todas. Así es. ¿Tú te acuerdas, Tere, no? Ahí estaba yo también. Sí, pues, sí, bueno. Y eso demuestra que había un espíritu de movilización y de salida a la calle gigantesco aún una semana antes de que todos nos tuviéramos que ir a la casa por un buen tiempo. La frenada fue brutal y lo escribimos así. Íbamos como un avión, digamos, hacia todo el tema de la transformación, el cambio, no sé qué más, y caímos así, nos encerramos y fue brutal la detención. Y todavía no entendemos suficientemente el impacto de la pandemia. Tenemos todavía mucho que analizar. Sí, pues bueno, para eso está esta radio, ¿no? Para seguir analizando e intercambiando opiniones. Ganadores, por supuesto. Muchas gracias, don Pancho. Antes de despedir a John y Tere, pero por favor quédense conmigo para tal efecto, vamos a contarles que los ganadores para las entradas son Flavia Velázquez, Guillermo Galde, Víctor Neira, Tamara Pino y Gerardo Atabales. Ahí por interno, Tania se va a contactar con ustedes para hacerles llegar las entradas. Ahora sí, despedimos a Teresa Valdés. Muchas gracias, Tere, que estén muy bien. Gracias, gusto verlos. Lo mismo, John Enrique. Muchas gracias, John, que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones a los ganadores y un cordial saludo a Teresa, que fue un gusto como siempre. Y que se mejore el resfrío, nuestro conductor. Eso, aquí estoy. Sí, pero está mejor, hoy día está mejor. Sí. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Con entradas totalmente agotadas para el jueves 23 de octubre, la agrupación Full y la música de Fulano abre una nueva fecha en Sala Máster, este miércoles 22 de octubre a las 19:30 horas. Los fundadores de esta legendaria agrupación, Jorge Campos y Willy Valenzuela, agendan una nueva presentación en Sala Máster junto a Paquita Rivera, Cuti Ast